Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video les voy a explicar cómo poder leer y analizar un diagrama esquemático haciendo uso de un circuito bastante interesante. Me refiero a un circuito controlador de la velocidad de un motor de DC. Vamos a hacer uso de este pequeño circuito electrónico y vamos a tener en cuenta todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores acerca de la electrónica aquí en mi canal de YouTube. Voy a explicarles los principios y consideraciones técnicas a tener en cuenta para leer un diagrama esquemático desde la alimentación hasta los símbolos que vamos a usar en los diagramas esquemáticos y los componentes y sobre todo su funcionalidad. Este es un primer video que voy a hacer para ustedes. Después voy a hacer un segundo o un tercer video ya analizando diagramas esquemáticos mucho más complejos, pero para podernos introducir en el análisis y en la lectura de los diagramas esquemáticos vamos a empezar por este pequeño circuito electrónico. Así que acompáñenme en la parte teórica y los principios sólidos de electrónica para este video. Pues vámonos. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos aquí en este primer circuito que les tengo para ustedes en este video de cómo poder leer y analizar un diagrama esquemático o un plano de electrónica. A decir verdad, vamos a empezar con este primer diagrama. Se trata de un controlador de velocidad de un motor de corriente continua. Es un video que lo vamos a hacer luego aquí en mi canal de YouTube, ya la implementación. Por ahora les voy a explicar cómo leer este diagrama esquemático, este primer circuito esquemático, y vamos a empezar. Para poder entender un diagrama esquemático y poderlo leer, necesitamos primero al menos conocer el flujo de la corriente. Es muy importante el tema de la alimentación, así que hay que tener en cuenta cómo vamos a afrontar la lectura de este diagrama haciendo uso de lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores. ¿Y qué hemos aprendido en los videos anteriores? Pues bien, que la corriente eléctrica, si bien es cierto, en una alimentación circula desde el polo negativo hacia el positivo, teniendo en cuenta el flujo normal de la corriente de la física. En sí, cuando nosotros leemos un plano electrónico, hacemos uso del flujo de la corriente en el sentido convencional, es decir, del polo positivo al polo negativo. Sabemos muy bien que la alimentación se encuentra en la parte derecha de este circuito, entonces tenemos que primero hacer el análisis teniendo en cuenta cómo está alimentado el circuito, qué componentes trae o conforman este diagrama esquemático y luego vamos a ir desmenuzando parte por parte para poder irles enseñando cada sección del diagrama esquemático y poderlo entender paso a paso. Entonces, el primer punto importante es conocer la alimentación. La alimentación se encuentra en la parte derecha, que estamos viendo acá, y podemos ver que existe un símbolo de BCC y un símbolo de unas líneas hacia abajo que se conoce como GND o ground, en inglés tierra. Entonces nosotros sabemos que la alimentación parte de estos puntos de acá, de estos dos partes, ¿no? El polo positivo y el polo negativo. El BCC, que vendría a ser el polo positivo de la alimentación, y la tierra, que es el polo negativo, digamos, el común de la alimentación. Aquí dice que la entrada es una alimentación de corriente continua. DC vendría de direct current, desde 12 a 30 voltios. Es decir, tenemos una alimentación que puede variar desde 12 voltios hasta 30 voltios. Y esto tiene un sentido, que es lo que vamos a explicar después. Después de ello, como les decía, vamos a hacer uso del flujo convencional de la corriente. No vamos a tener en cuenta el flujo de los electrones que circulan del polo negativo hacia el polo positivo, sino vamos a tener en cuenta que cuando hacemos el análisis o incluso el diseño de todo diagrama esquemático o plano esquemático, tenemos que hacer uso del flujo convencional de la corriente. Y la corriente circula desde el polo positivo al polo negativo. Por lo tanto, sabemos que tenemos la alimentación que está entrando a un componente acá en la parte, digamos, central izquierda, superior, que se conoce como 7812. Tenemos otros componentes que en la simbología electrónica que vendrían a ser unos condensadores, ya vamos a ver luego qué tipo de condensadores son, si son electrolíticos o condensadores de paso para corriente alterna. Si miramos más hacia abajo tenemos otro componente muy pero muy importante que es el NE555, que es un componente ampliamente usado, que lo vamos a ver luego. Tenemos algunos componentes asociados a la izquierda, que lo vamos a ver luego, para poder hacer uso de esta funcionalidad del NE555. Tenemos otra sección dividida acá, que es esta parte de acá,
compuesta por dos dispositivos activos, dos transistores en simetría complementaria, es decir, un NPN y un PNP, y luego tenemos una parte de carga, digamos, una especie de drivers, de componentes asociados en paralelo a través de un dispositivo ampliamente usado, es un MOSFET de canal tipo N. Tenemos otro componente, un diodo polarizado al sentido inverso, y nuestra famosa carga, que es la carga que vamos a alimentar y controlar a través de este circuito o diagrama esquemático. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es, primero, la alimentación, es decir, la fuente de alimentación. La alimentación entre 12 y 30 voltios. Segundo, hacer un escaneo rápido de los componentes eléctricos y electrónicos que conforman el diagrama esquemático. Tenemos el 3812, el NE555, dos transistores de simetría complementaria, un NPN, un PNP, unos transistores de carga, un diodo en sentido inverso y un motor, en este caso un motor de corriente continua que vendría a ser la carga. Ya identifiqué la carga. Lo otro que hay que tener en cuenta es en sí los componentes como tal. Y para ir a los componentes tenemos que conocer también la simbología. Nosotros no podemos leer un diagrama esquemático si no conocemos la simbología y los diversos componentes y al menos los símbolos, tanto en corriente continua como en corriente alterna, y la diferente simbología de los componentes en los diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, yo sé, porque obviamente la electrónica ya la llevo más de 33 años aprendiéndola día a día con ustedes en mi canal, que este es un regulador de voltaje lineal. Se conoce como el LM7812. Entonces yo ya identifiqué que este es un regulador de voltaje y que la entrada de voltaje de alimentación está ingresando a un punto de entrada y tiene un punto de salida y un punto común que es tierra. Entonces yo ya identifiqué que este es un regulador de voltaje 7812. ¿Por qué? Porque este señor me va a alimentar una parte electrónica. Recuerden que la alimentación es de corriente continua, no estamos hablando de corriente alterna, por lo tanto estamos hablando de voltajes pequeños para la parte electrónica y voltajes mucho más elevados para la parte de la carga, es decir, me refiero a los motores. En otras palabras, si el motor se encuentra en la parte derecha y vendría a ser la carga, yo voy a poder hacer uso de motores de 12 a 30 voltios. Eso lo vamos a ver luego en la parte que concierne al motor y a la parte de la carga. Entonces, regresando a la parte del análisis y de la lectura del plano, tenemos que tener en cuenta, como les decía, los componentes electrónicos y su simbología. Aparte de ello, hay que tener en cuenta las intersecciones de, en este caso, de las líneas que conforman el diagrama. Por ejemplo, si yo tengo un punto que se junta con otro punto y estas dos intersecciones están unidas por un punto, como vemos acá de color negro, acá tenemos otro punto, no es una bifurcación, sino simplemente es una unión de cuatro líneas que se están juntando. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo una alimentación que llega a este punto, sale del 7812 y llega a este punto, estoy indicando que el pin positivo del condensador electrolítico, que lo vamos a ver luego, se está juntando a este punto y al mismo tiempo uno de los pines de este otro condensador de paso, este condensador no es electrolítico, se está juntando a este punto y al mismo tiempo estos puntos están unidos con este punto, son puntos comunes y son puntos comunes incluso de la alimentación del NE555, es decir, la salida del regulador, que es la salida de 12 voltios de corriente continua, está llegando al pin positivo del condensador electrolítico de 100 microfaradios a uno de los pines del condensador de paso, porque este condensador al no tener polaridad puede ser conectado en un sentido u otro sentido, y al mismo tiempo está yendo a alimentar a los pines 4 y 8 del NE555. De igual manera, ese mismo punto de conexión va conectado a un extremo de la resistencia de 150 ohmios y al colector del transistor BD139. En otras palabras, cada punto de unión vendría a ser una bifurcación de la alimentación o de la conexión que estamos teniendo. Por ejemplo, este punto se está juntando con estos otros puntos y está yendo a cada una de la resistencia de 10 ohmios, que vendría a ser la resistencia de polarización del gate o de la compuerta del transistor que vamos a ver luego, este transistor del tipo MOSFET. Entonces, hay que tener muy en cuenta las
las uniones y qué función cumple. Ahora, otro factor importante a tener en cuenta cuando leemos los diagramas esquemáticos o los planos es qué es entrada y qué es salida. Para ello, podemos ver acá una parte que dice IN de la alimentación. Yo sé que aquí se va a conectar una entrada, o es decir, una fuente de alimentación entre 12 y 30 voltios de corriente continua. Es un factor importante a tener en cuenta. Otro factor importante aquí, por ejemplo, sabemos que este es un regulador de voltaje, el 7812, que permite una alimentación desde 14 voltios hasta 30 voltios. Por eso es que me permite una alimentación desde 12 a 30 voltios y a su salida él va a regular un voltaje a 12 voltios de corriente continua. Es decir, él puede llegar a soportar esa diferencia de voltaje desde 14 hasta 30 voltios y a su salida siempre me va a entregar una salida de 12 voltios con un amperio como máximo. Entonces yo ya sé que tiene un pin de entrada y tiene un pin de salida. Para ello vamos a ir a la configuración, perdón, esa parte no es, aquí tenemos por ejemplo el 7812, tiene un pin de entrada, el pin 1, que es el pin de entrada, un pin común que es tierra, y un pin de salida, que es la salida de la alimentación. Es decir, el voltaje ingresa por acá entre 14 y 30 voltios y sale siempre un voltaje de 12 voltios. Este es un regulador de voltaje lineal. Entonces yo debo conocer, como les voy a repetir, debo conocer realmente las entradas y las salidas de cada sección. Es decir, tengo la entrada, en este caso de alimentación, entre 12 y 30 voltios y una salida de 12 voltios regulada que me entrega este regulador de voltaje. ¿Y por qué necesito un regulador de voltaje? ¿Por qué? Porque tengo una parte electrónica conformada por el NE555. El NE555 ya lo hemos visto en otro de mis videos y es uno de los componentes más usados en electrónica, en la historia de la electrónica. Existen cientos de miles de diagramas y circuitos electrónicos diseñados y fabricados especialmente en base a este NE555 y él tiene muchas consideraciones técnicas y diagramas que se han realizado en función a él. Pero en sí existen tres modelos básicos que lo vamos a analizar el día de hoy para que puedan entender este circuito. Pero no nos desviemos de la parte de la entrada y la salida. Entonces tenemos una entrada y una salida del 7812. Acá tenemos un LNE555 que tiene ciertos componentes o ciertos, digamos, pines, el threshold, tenemos el disparo, el de nivel de voltaje y tenemos un pin de salida, ¿no? Por ejemplo, un pin de entrada del NE555, por ejemplo, vendría a ser los pines, en este caso 7 y el 6. Y un pin de salida vendría a ser el pin 3, que vendría a ser el pin que va a conmutar de un estado a otro, que lo vamos a ver luego. Entonces yo ya estoy diferenciando y analizando el circuito teniendo en cuenta de que existe una entrada y una salida. Entrada, salida. Entrada, el pin 3 de la salida. Luego tenemos una especie de driver formado por dos transistores en simetría complementaria, lo que conocemos como tándem, y por lo tanto tenemos una entrada acá y una salida acá a través de una resistencia de 4.7 ohmios, y luego tenemos nuestra etapa de potencia que nos va a brindar la potencia para poder manejar este motor driver, nos va a entregar justamente esta etapa para poder alimentar este motor, y para ello existe una entrada acá y una salida acá. Entonces ya estoy diferenciando, estoy sabiendo que existe una alimentación, primer punto. Punto 2, existe unos componentes alrededor de este esquema electrónico y debo conocer la función de cada componente, es el punto 2. El punto 3, debemos conocer cuáles son las entradas y las salidas del diagrama. En este caso las entradas las hemos ido diferenciando. Y el punto 4, y muy importante, ¿cuál es el objetivo de este diagrama? El objetivo de este diagrama es poder controlar la velocidad de giro del motor. Por lo tanto, este motor es un motor que conocemos como driver. La función principal de este diagrama es poder controlar electrónicamente, a través de la modulación por ancho de pulso, este motor de una gran cantidad de corriente. Entonces, si yo puedo alimentar un motor entre 12 y 30 voltios, tengo que tener en cuenta obviamente que el motor se va a alimentar entre 12 y 30 voltios porque la salida de los drivers, de los MOSFET, van a ser conectados para poder alimentar este motor que lo vamos a ver luego en el análisis.
Entonces hasta ahí yo ya voy diferenciando, ya voy conociendo más o menos cómo funciona el circuito. Y un tema muy importante a tener en cuenta aquí es la función de cada componente. Si yo no conozco qué función cumple cada componente y cómo identificarlo, no voy a poder entender el diagrama esquemático. Si yo no conozco los símbolos utilizados, más usados en electrónica, cuyo diagrama estoy viendo acá, si yo no conozco que este es un condensador electrolítico, que este es un condensador de paso, si yo no conozco que es una resistencia, si yo no conozco que este es un diodo de propósito general convencional y también estos otros dos son diodos, pero yo veo que son de distinta forma, ¿no? Este es un diodo que no están, acá es un dispositivo, un diodo que tiene un ánodo y un cátodo, pero acá está en negro y acá lo veo atravesado por una línea. Si yo no conozco y no diferencio qué función cumple cada componente, si yo no conozco la simbología, yo no voy a poder entender los diagramas esquemáticos. Para ello le voy a dejar en la parte de aquí, en esta sección del video, en la parte posterior, en la parte superior, les voy a dejar el enlace de un video que hice un tiempo atrás de los símbolos más usados en electrónico que les va a servir mucho para este diagrama y para este análisis. Siguiendo con el análisis, entonces yo debo conocer qué componentes existen. Yo ya sé que este es un regulador de voltaje, yo ya sé que estos son el símbolo de los condensadores, y me pregunto, este es un condensador con un más a un costado, por lo tanto, yo ya sé que este es un condensador electrolítico, es decir, un condensador que tiene polaridad, que tiene un componente o un aceite especial o un químico especial que va a ser la especie del electrolito para poder aislar las placas, la placa positiva y la placa negativa. Es decir, este condensador va a trabajar en corriente continua y este otro condensador no tiene el más. Por lo tanto, este otro condensador va a ser un condensador de paso, un condensador que va a trabajar en corriente continua y en corriente alterna, porque los condensadores de paso también trabajan en corriente alterna, es decir, no tiene polaridad, trabaja tanto en corriente continua como en corriente alterna. Entonces, el más me identifica que este es un condensador electrolítico y es de 100 microfaradios. Las capacitancias o las capacidades de un condensador se expresan en milifaradios, microfaradios, picofaradios o nanofaradios. En este caso es 100 microfaradios. Y el condensador C2, en paralelo con el condensador C1, no es este condensador C2, no es electrolítico, es un condensador de paso y estamos hablando de 100 N, es decir, 100 nanofaradios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué dos condensadores en paralelo? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y justamente en este video les voy a explicar por qué en toda fuente de alimentación es necesario poner dos condensadores en paralelo. Y además, ¿por qué uno electrolítico y por qué uno cerámico? Eso lo vamos a desmistificar en este video. Y de ahí la importancia del análisis. No solamente conocer el diagrama como tal, identificar las partes y qué función cumple, sino analizar por qué existen dos condensadores en paralelo y uno electrolítico y uno de paso. Esto no te lo explican en ningún video en YouTube. Aquí en mi canal, solamente aquí en mi canal, me doy el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de poderles explicar paso a paso por qué y para qué la función de cada componente. Luego, esto lo vamos a ver luego, en unos minutos. Yo puedo identificar que existe, como les decía, el famoso 555, pero también identifico que existen otros componentes como resistencias. Son resistencias. Esta es una resistencia fija de 150 ohmios. La R viene de ohmios. El 50K es un potenciómetro variable logarítmico de 50 kiloohmios. Este es un potenciómetro. Tenemos dos diodos de propósito general, el 1N4148, que puede ser de 1 amperio o 2 amperios. Esto es indiferente, son dos diodos. Y aquí a la derecha tengo otro diodo de una forma distinta, y que este diodo, si nos fijamos, está conectado en paralelo con el motor, cuya función es de proteger la parte electrónica de los MOSFET y obviamente la parte electrónica posterior de la inductancia que se genera a la hora de apagar o desconectar el motor. Se genera un gran voltaje inverso que puede destruir a los componentes electrónicos, que lo vamos a ver luego. Y este diodo, ¿por qué este diodo es distinto a este es otro? ¿Por qué? Porque ha sido puesto como un diodo en sentido inverso
y tiene una nomenclatura que puede haber sido dibujado de esta manera o de esta otra manera. Por lo tanto, este es un formato de diodo, ambos cumplen funciones distintas. Este diodo de acá cumple la función para la modulación por ancho de pulso del NE555, mientras que este otro diodo cumple la función para poder hacer la inversión del voltaje y proteger a los MOSFET cuando el motor se apaga, que lo vamos a ver luego. Entonces, un factor importante es conocer los símbolos de cada diagrama esquemático y que se usa ampliamente en electrónica y en electricidad. Como voy a repetir, voy a dejar en la parte superior el diagrama, en este caso, perdón, el video que hice un tiempo atrás acerca de la simbología. Entonces tengo otros condensadores en la parte inferior de 100 nanofarados, la conexión a tierra, el pin 1 conectado a tierra, los pines 4 y 8 están conectados a la salida del 7812, es decir, los 12 voltios. Tengo otro, sigo identificando, tengo otra resistencia acá, tengo dos transistores BJT o transistor de juntura bipolar, los transistores convencionales, el BD139 y el BD140, configurados o conectados en una configuración de tándem, es decir, de simetría complementaria, es decir, uno es NPN y otro es PNP. Esto le da una mayor estabilidad para una etapa previa de amplificación de la corriente. Tenemos una resistencia de 47 ohmios a la salida y otra resistencia de acoplo de 4.7 ohmios entre el preamplificador y el driver del motor, es decir, la etapa amplificadora de corriente para el motor, haciendo uso de transistores MOSFET de canal tipo N, que lo vamos a ver luego. Tenemos el otro diodo en la parte de acá que cumple la función de proteger al MOSFET y la carga. Como ven, estamos identificando ya las secciones, cada sección, cada componente. Y ahora sí vayamos al grano de cómo poder explicarles el análisis y la funcionalidad del diagrama esquemático y cómo es que funciona. Entonces ya hemos visto el flujo de la corriente, hemos visto que existe una entrada y una salida en cada sección. Otro detalle importante es que los planos se leen de arriba, o los diagramas se leen de la parte de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No vamos a leer nunca un diagrama de derecha a izquierda, o con el detalle. Siempre existe una entrada y una salida, casi siempre. Y otro factor importante es la identificación de los componentes que forman parte del circuito. Obviamente tienes que conocer, o no se trata de ir al guerrazo y tratar de analizar un diagrama cuando no se conoce al menos la funcionalidad de los componentes. Y entonces ahora sí vayamos al tema del análisis del diagrama esquemático y poderles explicar aquí en mi canal paso a paso cómo es que funciona este diagrama esquemático, que lo vamos a ver luego después en otro video, en una implementación posteriormente una semana. Entonces, tenemos el 7812, que es el regulador de voltaje. Tenemos una alimentación que ingresa entre 12 y 30 voltios, él entrega 12 voltios a la salida. La función de dos condensadores a la salida es la del filtrado, pero aquí técnicamente hablando debieron haber existido dos, en este caso un condensador electrolítico a la entrada para darle mayor estabilidad. Técnicamente hablando, el 7812, las especificaciones más técnicas nos indican de que el voltaje de entrada debe ser, el pin de entrada, a través del voltaje de entrada, debe contar con un condensador de 0.33 microfarados que debería haber acá, debería existir acá, de 0.33 microfarados, y en la salida como mínimo debe haber un condensador de 0.1 microfarad en el pin 3. Tenemos el pin 1 entrada, el pin 2 tierra y el pin 3 salida. El pin 3, que vendría a ser la salida, debería haber un condensador como mínimo de 0.1 microfarad. Aquí se le ha puesto en el diseño dos condensadores, uno de 100 microfarados electrolítico y un condensador de 100 nanofarados. Entonces la pregunta que les hago a ustedes, ¿por qué dos condensadores en paralelo y qué función cumple tener dos condensadores en paralelo? Si vamos a la parte técnica, los dos condensadores en paralelo se suman sus capacidades. Por lo tanto, si yo tengo 100 microfarados y 100 nanofarados, estos dos condensadores como función en capacidad van a tener la suma, la capacidad total va a ser la suma de ambas capacidades. Entonces vayamos a la parte técnica,
vayamos a un Word para poderles explicar más o menos cómo es que funciona. Si yo tengo 100 microfaradios y le sumo 100 nanofaradios, vayamos a los 100 nanofaradios. 100 nanofaradios es lo mismo a decir, esto es igual a decir a 104, al famoso condensador 104, y esto es lo mismo a decir 10 y los 4, el número 4 vendría a ser 4 ceros adicionales, 1, 2, 3, 4 picofaradios. Si yo tengo picofaradios, yo deseo convertirlos a microfaradios porque mi valor superior es 100 microfaradios. Entonces yo voy a convertir el valor 104, que es 100 nanofaradios, que es este de acá, que es lo mismo a decir 104, y que vendría a ser, en este caso, 100.000 picofaradios. Voy a convertir 100.000 picofaradios a microfaradios. Entonces, de acuerdo con como hemos visto en un video anterior, vamos a ver micro, nanofaradios y picofaradios, ¿no? Esas son las escalas. Entonces, cuando hablamos de microfaradios, hablamos de la millonésima parte de un faradio. Entonces, es igual a 10 elevado a, en este caso, a la 6. Aquí es lo mismo que decir 10 elevado a la 9. ¿Sí? Y cuando hablamos de picofaradios, hablamos de 10 elevado a la 12. Entonces, estamos hablando de una diferencia de 3 en 3. Entonces, cuando hablamos de 100 nanofaradios, estamos hablando de 100.000 picofaradios, y 100.000 picofaradios vendría a estar acá, ¿no? Este es 104, y es lo mismo a decir a 100 y 4, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Picofaradios. Entonces, quiero convertir de picofaradios a microfaradios, y lo que hago es dividirlo entre 3 y entre 6. Entonces, voy a correr 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendría a ser 0.1 microfaradios. 0.1 microfaradios. Este es el valor que nos interesa. Este es el valor que, a decir verdad, tenemos que tener en cuenta. Y si tenemos 0.1 microfaradios, que es el valor de 100 nanofaradios, es 0.1 microfaradios, y tengo otro condensador de 100 microfaradios arriba, si yo tengo 0.1 microfaradios y sumo 100 microfaradios, ¿cuánto es la capacidad total? 100.1, ¿no? ¿No? Esta vendría a ser la capacidad total, 100.1 microfaradios, que voy a tener de los dos condensadores en paralelo. Y prácticamente, técnicamente en capacidad, no me va a sumar ni me va a restar, porque estamos hablando de 0.1 microfaradio de diferencia. Entonces, ¿qué función cumple este señor, este condensador de 100 nanofaradios o 100.000 picofaradios? La función que cumple es que me va a permitir eliminar el ruido, tanto que emite o que se induce desde el 7812 hacia la parte electrónica, como el ruido que genera el motor en la parte electrónica hacia, en este caso, el regulador. Por lo tanto, es importante tener este condensador, porque este condensador trabaja en corriente alterna y trabaja a altas frecuencias. Por lo tanto, el ruido puede autoinducirse en la parte electrónica o en el mismo regulador de voltaje, y puede hacer de que el voltaje ya no sea 12 voltios y no varíe. Y obviamente, al tener un voltaje variable, acá puede hacer de que la parte electrónica falle de una manera estrepitosa. Entonces, es decir, para poder controlar ese ruido que genera el motor y los espurios externos del ruido provocados por las fuentes externas, se conecta por lo general un condensador electrolítico en paralelo con un condensador de paso para eliminar los espurios o el ruido eléctrico externo que pueda afectar la parte electrónica. Esa es la importancia de poder contar con dos condensadores, un condensador electrolítico de filtro. ¿Por qué? Porque este señor va a filtrar más el voltaje, y el voltaje va a ser más constante, un voltaje de corriente continua, y no existan unas pequeñas variaciones o rizado, lo que se conoce como ripple, ¿no? Y este otro señor, que es un condensador de paso,
va a filtrar el ruido eléctrico que se podría generar o autoinducir por el motor, el ruido del motor, sobre la parte electrónica. ¿Ok? Esa es la función de tener dos condensadores en paralelo. No mucho la suma de las dos capacidades, porque la verdad, como estamos analizando, la capacidad total solamente es 0.1 microfaradios con respecto a los 100 microfaradios que te entrega el primer condensador electrolítico. Ok, ahora ya vayamos al análisis de la parte inferior, es decir, el análisis del NE555. Sabemos que el NE55 es uno de los componentes ampliamente usados en electrónica y este componente lo vamos a usar y el analizar en tres partes. Es decir, existen miles y cientos de diagramas y, y circuitos en la web y de la electrónica basados en este componente en el 555, pero existen tres configuraciones básicas de las cuales parten el resto. Y para ello vamos a hacer un análisis rápido de los tres tipos de usos que se suele dar al NE555. Uno de ellos es el multivibrador estable, es decir, dos estados estables, es decir, yo a través de su salida yo podría tener una fuente de clock, es decir, una señal que va variando en el tiempo, dependiendo de una configuración o del valor de una resistencia de un condensador. Es decir, yo podría alimentar un circuito de clock para generar una señal cuadrada de una cierta frecuencia haciendo uso de un multivibrador estable, es decir, dos estados estables, un monológico y un serológico, entregados por la salida a través del pin 3. Este dispositivo se puede alimentar entre 5 y 15 voltios y para esta configuración, si yo veo que tengo dos resistencias y un condensador y el condensador están conectados el pin 2 y el 6, que es el del trigger, yo ya puedo saber de que este circuito está haciendo uso de la configuración estable. Es decir, cuando encendemos la alimentación, el circuito se carga a través de dos resistencias, la resistencia R1 y R2. En ese instante de tiempo, la salida va a un valor específico y cuando el condensador, una vez cargado, se comienza a descargar a través de la resistencia R2, la salida va a un valor bajo. Es decir, mientras se carga va a un valor alto, mientras se descarga va a un valor bajo y por lo tanto tengo una salida en diente, en este caso una salida cuadrada, una salida digital para alimentar a otro sistema. Esta es la configuración en modo estable, es decir, dos estados estables. Existe uno lógico en la parte superior y un cero lógico. Esto lo hemos visto y analizado en otro de mis videos, así que no lo voy a tener en cuenta, solamente les estoy mostrando. Ese es el primer análisis. Y el segundo análisis es la configuración monoestable, es decir, un solo estado estable. Y para ello hay algún pequeño cambio que se tiene que hacer para la configuración, en donde tenemos un pequeño interruptor y el pin 12, que es el de trigger o de disparo, está conectado al positivo de alimentación a través de una resistencia de 100 ohmios. De manera tal de que si yo cierro el interruptor, lo que estoy haciendo es disparando el pin a tierra, lo estoy disparando y la salida va a un estado alto. Cuando yo presiono el interruptor, lo que estoy haciendo es cargando el condensador a través de la resistencia, que es un potenciómetro, y una vez cargado, lo que se hace es se descarga hacia el pin 7 y 6 del mismo dispositivo, de manera tal que mientras el condensador comienza a descargarse, la salida 3 va a un estado alto. Por lo tanto, yo puedo hacer un pequeño temporizador, de manera tal de que la salida del pin 3 vaya a un estado alto, encendiendo un LED, en este caso, teniendo un tiempo de descarga del condensador. Mientras yo comience a descargar el condensador, y si yo le doy un tiempo de descarga con una fórmula específica, por ejemplo, de 1 minuto o de 5 o 10 minutos, puedo hacer que la salida se quede encendida entre 5 y 10 minutos, dependiendo del tiempo de descarga del condensador cuando yo lo disparo a través del interruptor. Esta es la segunda configuración típica de un multivibrador, en este caso, perdón, del el NE555, haciendo uso del mono estable. Es decir, tengo un solo estado estable y lo disparo a través de un interruptor. Esta es la segunda configuración del NE555, muy pero muy usada. Si yo veo que existe un interruptor y el pin 7 y 6 están conectados de esta manera, yo ya sé que esta es la configuración de un estable y yo identifico eso en el circuito en el diagrama. Y la tercera configuración es esta de acá, que vemos acá, haciendo uso de la modulación por ancho de pulso. Es decir,
el PWM, y que es el Pulse Wide Modulation. Yo podría tener un control de la salida del pin 3 haciendo uso de esta configuración, haciendo uso de dos diodos, un diodo D1 y un diodo BD2, perdón, BD1 y BD2, y dependiendo cómo yo cargue y descargue, en este caso la salida a través de los diodos, yo puedo tener una salida que va variando en el tiempo, y dependiendo de cómo yo mueva el potenciómetro, el cursor de este potenciómetro de 50K, yo puedo tener una salida que va variando en el tiempo. La variación del ancho de pulso también lo hemos visto en uno de mis videos un tiempo atrás, y yo podría tener, por ejemplo, un duty cycle, un ciclo de trabajo a la salida del pin 3 del NE55. En esta configuración yo podría, dependiendo de cómo yo varíe el ancho del pulso de la salida, el pin 3, yo podría decirle de que el motor, si yo tengo en este caso el motor conectado, yo podría hacer de que el motor varíe su intensidad, el flujo, en este caso dependiendo de la cantidad de corriente que estoy aplicando, puedo hacer de que la cantidad de revoluciones por minuto varíen porque le estoy entregando menos cantidad de corriente. En un duty cycle de 100, perdón, del 10%, le estoy entregando solamente el 10% de la cantidad de corriente que necesita el motor, y el motor va a girar bajo. Si yo le aumento el ciclo de trabajo o el duty cycle a 50, lo que estoy haciendo es variar el ancho del pulso en un 50%. Este es el tiempo en que el pulso está en nivel alto, en el nivel bajo. Yo podría decirle que existen 2 Hz acá, es decir, 2 ciclos por segundo. Cada ciclo por segundo es 1 Hz. Si mi frecuencia es 2 ciclos por segundo o 2 Hz, yo puedo decirle que el duty cycle sea el 50%, y por lo tanto, en este instante de tiempo, voy a tener más tiempo encendida la salida, y por lo tanto, el motor va a girar a la mitad de su velocidad. Si yo el duty cycle lo subo de 50 a un 90 o un 100%, voy a tener el ancho de pulso más amplio, por lo tanto voy a tener más tiempo encendida la salida 3 del NE555 que alimenta una etapa previa, y por lo tanto voy a hacer que el motor se energice más y varíe su velocidad o la cantidad de revoluciones por minuto, porque le estoy entregando mayor cantidad de corriente con un duty cycle o un ciclo de trabajo del 90%. De esta manera yo podría, dependiendo del ancho del pulso, podría yo variar la velocidad de giro del motor, en este caso de mi carga. Y justamente de eso se trata este sistema, porque yo puedo controlar la velocidad de giro de un motor haciendo uso de la modulación por ancho de pulso. ¿Ok? Entonces tenemos el NE555, tenemos una resistencia de 150 ohmios de polarización, otra resistencia de 50K que es un potenciómetro, de manera tal de que el condensador de 10 nanofaradios conectado entre el pin 2 y 6 se va a cargar a través de la resistencia R1, a través de la resistencia R2. No puede ir por el diodo BD1 porque está por eso en sentido inverso, sino que va por el diodo BD2 y se carga. Y luego el condensador no puede, en el siguiente ciclo de trabajo, no puede descargarse por BD2, sino se descarga por BD1, va a la resistencia R2 y dispara a 2/3 del voltaje el pin 7, de manera tal de que el ancho del pulso va variando en el tiempo acá, dependiendo de la resistencia y de los tiempos que yo le dé a través del control del, en este caso del rotor, del la parte móvil en este caso del potenciómetro. Si yo voy variando la resistencia del potenciómetro, yo voy a hacer de que se cargue y descargue de una manera más rápida o eficiente el condensador a través del NE555 como entradas, y como salida voy a tener un pulso que va variando en el tiempo, y voy a poder hacer la modulación por ancho de pulso y entregar mayor cantidad de corriente de la salida o menor cantidad de corriente dependiendo del duty cycle que le dé en función a la resistencia. Este es el análisis que estamos haciendo de este diagrama, conociendo no solamente la parte técnica, sino también la parte fundamental, es decir, de poder conocer cada componente y cómo es que funciona. A la salida yo ya tengo la modulación por ancho de pulso. Esta modulación por ancho de pulso sobre el pin 3 del NE555 va a una resistencia de polarización de 47 ohmios y luego va a una etapa de preamplificador. ¿Se pudo haber obviado? Sí, efectivamente se pudo haber obviado, pero es mejor ponerle una etapa previa para que el MOSFET se
se dispare y trabaje de una manera adecuada, que es lo que voy a explicar en estos momentos. Esta etapa previa, que es una etapa de simetría complementaria, porque hace uso en tándem de dos transistores BJT, dos transistores de juntura bipolar, el BD139, que es un transistor cuyo emisor va hacia afuera, la flecha va hacia afuera, por lo tanto es un NPN, y el transistor PNP, que es el BD140, conectados en tándem, de manera tal de que cuando existe un pulso alto acá, lo que estoy haciendo es conducen ambos transistores en saturación, existe 0.2 voltios acá, acá también, lo que hago es que la corriente va a este punto, va a tierra y existe una diferencia de potencial. Si aquí existen 12 voltios y aquí 0.2 voltios, entre este punto y este otro punto va a haber la diferencia, es decir, 11.8 voltios va a haber en este punto, pero para yo disparar el gate o la compuerta del MOSFET necesito entre 4 y 10 voltios. Y justamente esos 4 y 10 voltios deben existir en este extremo, en la resistencia R11, que es justamente la resistencia de polarización para poder disparar a las compuertas. Entonces vayamos a la parte técnica del MOSFET. En este caso vamos a usar el IRF 3205, todos conectados en paralelo, de manera tal de que yo pueda aumentar la cantidad de corriente que voy a manejar en mi carga. Vayamos a la parte técnica de cómo es que funciona este IRF 3205 y para ello me di el trabajo de entrar y buscar alguna información importante relevante para este video. Tenemos el IRF 3205, que es el que vamos a usar para este motor driver. Y aquí podemos ver que se trata en la descripción, en la parte inferior, es un transistor de efecto de campo semiconductor de metal óxido, es decir, un MOSFET de canal tipo N. Canal tipo N, hemos visto en otros de mis videos cuando hablamos de los MOSFET, cuyo video lo voy a dejar en la parte superior, que pueden ser de tipo N o tipo P. En este caso, cuando la flecha apunta hacia adentro es tipo N, es un canal MOSFET de enriquecimiento o de empobrecimiento. Eso también hemos visto en otro de mis videos. Y lo importante aquí es que se trata de un MOSFET usado para aplicaciones de circuitos donde se necesita una alta potencia de switching. Se requiere una alta potencia en respecto al que cumple la función de interrupción, es decir, el dispositivo puede ir conmutando en el tiempo a alta velocidad para altas potencias. Para eso sirve. Justamente es usado para las fuentes de alimentación, es usado para los motor drivers, para poder controlar también cargas inductivas, y es muy importante, sobre todo en las aplicaciones de alta potencia de switching. Y como lo hemos visto en otros de mis videos, cuando hablamos de los transistores BJT convencionales, así como en los transistores existen ciertos parámetros importantes a tener en cuenta, como el HFE, como la corriente de base necesaria, como la corriente colector necesaria. En todo MOSFET, como en este caso, que estamos usando el IRF 3205, en todo MOSFET existe 3 valores importantes a tener en cuenta. Y de esos 3 es lo que vamos a hablar en este momento. El primero que hay que tener en cuenta que el MOSFET tiene 3 pines, ¿no? El gate, el dryad y el source. Para este caso, el 1, 2, 3 o compuerta, dryad y source. En el diagrama podemos ver también igual, ¿no? La compuerta es ese de acá, el dryad, que es el drenador, que es el que entrega los electrones, y el source, que es el surtidor, que es el que recibe los electrones. Para que yo este transistor de efecto de campo, MOSFET, conduzca entre comillas, en saturación, lo que yo necesito es que exista un voltaje en la compuerta que vaya entre 4 y 10 voltios aproximadamente. Si ese voltaje yo lo llevo entre 4 y 10 voltios, hago conducir al transistor de efecto de campo o al MOSFET. ¿Y qué es conducir? Hago que la corriente que viene de este punto, o el motor, vaya desde el drenador o dryad hacia el surtidor o el source, que vendría a ser la parte, el punto negativo conectado a tierra. Entonces yo puedo hacer de que el motor se alimente, porque el motor viene de los 12 voltios acá, va conectado a este punto, va aquí, va al dryad. Si yo le entrego a la salida acá entre 4 y 12 voltios, saturo la compuerta y hago que la compuerta conduzca, entre comillas, en saturación, y hago que la zona de empobrecimiento o enriquecimiento de ese transistor de efecto de campo se reduzca
su resistencia y haga que la corriente circule de drenador hacia surtidor y vaya a tierra, y por lo tanto el motor se energice y comience a trabajar. Ese en un instante de tiempo. Obviamente, si yo voy modificando el ancho de pulso acá, voy a hacer que el transistor conduzca en un tiempo y deje de conducir en otro tiempo, dependiendo de cómo ingresa la salida, en este caso, haga la salida del pin 3 del NE555, vaya variando en el tiempo a través de la modulación por ancho de pulso, van a ver los cambios en la etapa previa y obviamente aquí se van a ver los voltajes para poder disparar la compuerta de cada uno de los MOSFET, de manera tal de que dependiendo de esa funcionalidad voy a hacer que el motor circule a una mayor velocidad o menor velocidad en función a la modulación por ancho de pulso y a los voltajes que yo entrego, en este caso al voltaje de compuerta. Entonces existen tres factores importantes a tener en cuenta. Uno es el voltaje de dry a source, en este caso es para este transistor es 55 voltios. De voltaje dry a source, es decir, el voltaje de alimentación. Si yo alimento como máximo hasta 55 voltios, si yo le pongo más de 55 voltios entre Dryan y source, podría quemar el transistor. Ese es un primer valor a tener en cuenta. El segundo valor a tener en cuenta, y muy importante, es la corriente de Dryan, es decir, la corriente máxima que él puede soportar, la corriente de carga. En este caso es 110 amperios por cada transistor. Estamos hablando de que cada transistor MOSFET va a poder alimentar un motor de hasta 110 amperios. Obviamente no lo vamos a llegar a su límite superior de 110 amperios, podemos alimentar motores de hasta 100 amperios de repente, o 80 o 90 amperios con disipador de calor, de manera tal de que el transistor va a poder llegar a soportar esa cantidad de corriente porque las especificaciones técnicas me lo dicen. A mayor ID voy a poder alimentar o controlar mayores cargas de corriente. En este caso, una carga vendría a ser el motor. Y el tercer factor muy importante es la resistencia de Dryan a source. Mientras menor sea este valor, la cantidad de temperatura que él puede soportar y el manejo de la cantidad de corriente que puede soportar es mejor. O sea, mientras menor resistencia exista, es mejor. La resistencia es de Dryan a source, es decir, desde el drenador hacia el surtidor. Un valor importante es este último. Yo diría que los tres son importantes, pero estos dos últimos son los más relevantes. El ID, que es la corriente de Dryan, y el RDS, que es la resistencia entre Dryan y source. Para este caso, mientras más mínimo sea este valor, es mejor. En este caso es 8 miliohmios, no estamos hablando de ohmios, sino de miliohmios, la milésima parte de un ohmio entre Dryan y source. A menor resistencia RDS, el comportamiento y la eficiencia es mejor en un transistor MOSFET o transistor de efecto de campo. Pues bien, ¿por qué? Ustedes se preguntarán por qué varios transistores de efecto de campo en paralelo. Pues bien, podemos manipular muchos motores de corriente continua, o en este caso podemos controlar un motor. Por ejemplo, si tenemos un motor que maneja 200 amperios, yo no podría ponerle uno solo porque uno solo solamente me permite 110 amperios. Si es 200 amperios, yo podría ponerle 3 para estar más tranquilo, ¿no? Podría ponerle 3 transistores MOSFET en paralelo y yo ya puedo controlar mi carga de 200 amperios. Un motor de 200 amperios que es una barbaridad, obviamente, y con un rango de 12 a 30 voltios. Estos 12 a 30 voltios lo soporta, obviamente, el 7812 y este señor como máximo entrega los 12 voltios que este NE55 solamente puede controlar, puede soportar desde 3 hasta 15 voltios o máximo 18 voltios. Y finalmente, ¿qué función cumple este otro diodo? Como le dije al inicio de este video, este diodo conectado en sentido inverso con la carga, el cátodo conectado al positivo y el ánodo, en este caso al negativo del motor, me va a permitir proteger a la parte electrónica, a los MOSFET e incluso al NE55 y a los transistores en simetría complementaria, porque cada vez que yo tengo una carga inductiva y está como un motor, por ejemplo, y apago el motor o desconecto la alimentación, se genera una corriente inversa por la ley de Lenz, y esta corriente inversa va a polarizar de manera inversa los transistores de efecto de campo y podría destruirlos. Justamente la función del diodo es que cuando se genera este voltaje negativo, aquí, negativo y positivo acá, lo que voy a hacer es que el diodo conduce, porque ha sido polarizado de sentido inverso,
y manda a tierra, en este caso el voltaje positivo lo invierte, ¿no? Lo manda a tierra. Esto hace que obviamente se proteja la parte electrónica, la función de este diodo de protección, y este diodo se conoce como clamping. Hemos visto muchas aplicaciones del diodo clamping en mis videos de YouTube y espero, bueno, que este video también haya sido de su agrado. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. En este primer video hemos hecho un análisis, un reconocimiento total de cómo poder leer paso a paso un diagrama esquemático. Les he dado los tips, hemos ido en detalles técnicos de cada componente y es más, hemos hecho el análisis total de este diagrama que es un controlador de velocidad de motor de corriente continua. En otro de mis videos vamos a ver la implementación de este diagrama y también vamos a hacer otros videos ya haciendo el análisis de las etapas, de diversas etapas, por ejemplo, de un radio FM, o de repente ver el diagrama esquemático de un televisor de plasma o un televisor TRC, en fin. Vamos a hacer el análisis de otros diagramas esquemáticos. Lo importante es que ustedes puedan entender el concepto y cómo poder leer y analizar paso a paso un diagrama esquemático. Pues bien, si este video te gustó y apoyas la loable labor que realizamos nosotros los youtubers semana a semana compartiendo conocimiento, espero que le des like a este video y que puedas compartirlo en tus redes sociales. Asimismo, me puedes seguir en las mías, en mi Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y como siempre, los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Muchas gracias por la atención. Permiso.